Ya. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a otro curso de los que hemos dado este año. ¿Sí? El día de hoy, el curso va a ser un poquito diferente a los que hemos dado anteriormente, ya que va a ser más largo. Debido a los temas que vamos a ver el día de hoy, pues media hora no era suficiente. El día de hoy el curso durará aproximadamente una hora. Y como siempre les pedimos, por favor, manténganse en mute. Cualquier duda, por favor, escríbanos por el chat. Tenemos tiempo al final de la presentación. Resolveremos todas las dudas. Y antes de presentar al que va a exponer el día de hoy, me gustaría darles un tip. ¿Sí? Muchos de ustedes ya deben de tener este portlet dentro de su NetSuite. ¿Ok? En este portlet ustedes van a poder encontrar muchísima información muy importante acerca de la nueva versión. Si se dan cuenta, aquí tengo 5 botones en la parte inferior de este portlet. Entonces, yo les pediría que se metieran a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí la descripción general de la versión 2.20. Aquí van a poder ver, perdón, es esta, información detallada a grandes rasgos de lo que fueron los cambios, las nuevas funcionalidades. Y aquí hasta abajo, por ejemplo, nos vamos a poder ir a las nuevas perdón, a la nueva versión por vertical. ¿Ok? Aquí en notas de la versión sí viene muchísimo más detallado, por ejemplo, cuáles son los cambios, y incluso aquí tienen links, ¿no? Links que pueden ustedes entrar a ver. Y la última que les quería mostrar es esto de recursos de capacitación. Sí, es muy importante y de mucha ayuda entrar a este botón. ¿Por qué? Porque van a poder ver videos, ¿sí? Videos de cuáles fueron los cambios. Aquí, por ejemplo, bien detallados aquí, System Notes, Sweet People, es algo que también les quería platicar. Como muchos saben, hay dos módulos importantes que no se ven en Latinoamérica, ¿sí? La parte de Sweet People, que es la parte de recursos humanos, y el e-commerce, ¿sí? Estos dos módulos no se están vendiendo en Latinoamérica, entonces, por favor, estos no los tomen en cuenta, pero todo lo demás, sí pueden darle una leída o poder echarse el video, estaría excelente, ¿no? Ya para no perder más tiempo, quería presentarles, le doy la palabra a Juan Carlos de la Cruz. Sí, él es nuestro gerente de preventa y él se va a encargar de dar el día de hoy la presentación. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir hoy a este webinar acerca de las nuevas funcionalidades de la versión 2020.2. Voy a empezar a presentar mi pantalla. La agenda para el día de hoy, de los temas que revisaremos de la nueva versión, a pesar de que, como saben, son muchas las funcionalidades que incorpora NetSuite cada vez que ingresa o que libera una nueva versión. Nosotros quisimos hacer esta pequeña sesión para que ustedes tengan la capacidad de conocer algunas de las funcionalidades más importantes y que pueden aplicar a muchas de los clientes, a muchas de las cuentas o a muchas de las necesidades que ustedes tienen actualmente. Precisamente para eso vamos a revisar todo lo que son o los cambios que hay en libros de trabajo de Suite Analytics, una nueva funcionalidad bastante importante que es la creación automática de cargos o de depósitos usando lo que es la importación bancaria para temas de conciliación, temas de numeración avanzada, entidades de representación para las subsidiarias, que es una nueva funcionalidad también que incorpora Next en la versión, mejoras como tal a la nueva generación de transacciones personalizadas, una nueva funcionalidad también que puede dar mucho a las empresas con respecto a políticas o a la creación de políticas de reportes de gastos cuando los empleados los están ingresando, y cerraremos con algunas mejoras que hay anticipos a proveedores, que es un tema también bastante nuevo y algo acerca de la manufactura móvil. Entonces, para iniciar y entrar en materia del primer tema, que es libros de trabajo o Student Analytics, acá lo importante o lo principal que
que hay que resaltar primero es, aquí hay diferencia en que hay entre la 2020.1 y la 2020.2, la versión pasada. Entró el concepto de lo que eran libros de trabajos y conjuntos de datos, o workbook y dataset. ¿Sí? En principio, un dataset, solo un dataset podría compartirse entre varios workbooks, pero un workbook solamente podía revisar un solo dataset. Con la versión 2020.2, este concepto cambia un poco, ya que cada visualización, acuérdense que un libro de trabajo tiene diferentes visualizaciones que son tablas, tablas dinámicas y gráficos, son las diferentes visualizaciones del libro de trabajo. Cada una de ellas puede pertenecer a un dataset diferente. Por eso esto lo que nos brinda es una versatilidad para que dentro de un mismo libro de trabajo podamos ver información desde diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos tener una tabla dinámica que revise solamente las ventas, un gráfico que, por ejemplo, revise niveles de inventarios de otro dataset, de manera que con esta funcionalidad se entra a un poco más versátil, un poco más flexible el manejo de los libros de trabajos. Un ejemplo de ello lo vemos acá, donde simplemente entrando al menú Analytics, libros de trabajo, yo puedo tener dos visualizaciones, que son dos tablas dinámicas, y cada una de ellas puede estar conectadas a diferentes conjuntos de datos. Basta con simplemente conectar los conjuntos de datos, ya sea desde acá o desde por acá. Los tipos de visualizaciones, como les mencionaba, pues son las tablas dinámicas y los gráficos, ¿sí? Y cada uno de ellos pueden estar conectados a un conjunto de datos diferentes. Precisamente yo acá en el siguiente ejemplo, pues tengo un libro de trabajo que me está tocando información, una tabla dinámica que está mostrando información de ventas pedidas con artículos, órdenes de venta, cantidades vendidas y el importe o el total de la factura, y lo estoy tomando de un conjunto de datos que se llama ventas pedidas. Sin embargo, en el mismo libro de trabajo, tengo otra tabla dinámica, otro tipo de visualización o otro gráfico que no está mirando, no está haciendo espejo al conjunto de datos de ventas, sino que está revisando un conjunto de datos de inventario de almacén. Entonces, esa es la primera característica que nos está brindando Suite Analytics en esta versión. El manejo de múltiples libros de datos para múltiples visualizaciones. Eso sí, una visualización, una tabla dinámica o un gráfico o una tabla de datos solo puede mirar un único conjunto de datos. Nuevas funcionalidades también que se agregaron acá es que se pueden buscar los campos por ID. Precisamente antes tendríamos que buscar solamente por el nombre del campo, y lo más importante es que ese ID es compartido con el campo, con el ID del formulario como tal. Entonces, si ustedes revisan dentro de un formulario el campo ID, el ID del campo, es el mismo que pueden buscar al momento de crear un conjunto de datos o al momento de consultar un campo dentro de un conjunto de datos para traerlo dentro de la query o dentro de la búsqueda. Se creó un nuevo catálogo de registros que más adelante veremos, bastante importante, porque anteriormente teníamos el listado de registros donde veíamos absolutamente todos los registros. Sin embargo, este catálogo de datos considera aquellas funcionalidades y aquellos registros personalizados que ustedes tengan en su cuenta. Entonces, también es importante que puedan acceder a este catálogo de registros para conocer todos los IDs que tienen dentro de su cuenta de NetSuite. Y a pesar de que no todos los campos se encuentran disponibles en los libros de trabajo, pues ya se han adicionado muchos más campos para que ustedes puedan tener esa versatilidad y encontrar los campos necesarios para crear sus queries o crear sus consultas. Adicionalmente, se potencializó lo que son el creador de fórmulas. Conocen que dentro del libro de trabajo podemos crear fórmulas personalizadas utilizando funciones SQL. Asimismo, se han creado unas nuevas ayudas, por ejemplo, la numeración de cada línea de la fórmula. Si ven acá un ejemplo, cada una de las líneas de la fórmula va a tener un número consecutivo que nos ayuda de pronto en el momento de que tenga algún error dentro de la fórmula. Entonces, al momento de guardar o de validar la fórmula, el sistema me va a decir en qué línea y en qué columna se encuentra el error y me va a salir de pronto esta X para
alertarme de en qué línea tengo el error. Asimismo, tiene ayuda visual subrayada. Por ejemplo, cuando utilizamos fórmulas un poco complejas que van encadenadas unas a las otras y tenemos la necesidad de utilizar los paréntesis, también nos va a subrayar el tema de paréntesis en caso de que falten o que sobren alguno y cuándo se cierra y cuándo se abre los paréntesis. Entonces, esa es una nueva ayuda que se tiene con el creador o el Formula Builder que llaman NetSuite. En tema adicionalmente dentro de los libros de trabajos, ustedes tienen condiciones y filtros. Hay unas nuevas funciones, existen unas nuevas funciones en esta nueva versión en la que puedo realizar filtros y crear condiciones desde las visualizaciones, ya sea desde la tabla dinámica o desde el gráfico. Entonces, por ejemplo, puedo tener un intervalo de fechas un poco más flexible que antes no teníamos. Entonces, le da flexibilidad a las fechas o le da flexibilidad a los campos. Anteriormente eran un poco más rígidos los campos en tema de los filtros dentro de los libros de trabajo. Por ejemplo, ahorita pueden filtrar a que, por ejemplo, la probabilidad en una oportunidad sea mayor que tal número, y no como antes que tenía que especificar cuáles eran las oportunidades o cuáles eran los números específicos que quería filtrar. Entonces eso también le da mucha más flexibilidad a las condiciones, a los filtros. Y adicional, la oportunidad de compartir los libros de trabajo. Una vez yo guardo el libro de trabajo, lo que me permite es que me aparece una nueva pantalla, una nueva pestaña donde yo puedo compartir con todos el libro. De manera que él comparte ese libro con todos los roles e incluso con roles nuevos que se creen. Esta funcionalidad, el poder realizar este compartir en todos los libros, solo se habilita para el permiso del administrador de Analytics, la persona que tiene ese perfil o ese permiso, digamos, dentro de su rol. Otra de las nuevas funciones que tenemos en la versión 2020.1 es que 2000.22, perdón, es que anteriormente con la 20.1 solo las tablas dinámicas y los gráficos eran permitidos colocarlos dentro del dashboard. Si ustedes dentro del dashboard inicial de NetSuite solo podían colocar tablas dinámicas y gráficos. Con esta nueva versión, lo que pretende NetSuite, o lo que incluye NetSuite, es que también las tablas, digamos, maestras, una de las 3 visualizaciones que tiene el libro de trabajo, también se pueda llevar o se pueda traer al dashboard inicial. Y esto que nos permite adicionalmente que yo pueda ordenar las transacciones, en este caso mis ventas, ya sea por transacción o por cada una de mis siguientes columnas. En caso de ordenarla, por ejemplo, por importe, en la parte inferior también me va a hacer un resumen de lo que es la suma, el promedio, el recuento, el mínimo y el máximo, o sea, unos valores adicionales de resumen acerca del campo, en este caso del importe, y adicionalmente la paginación. Entonces va a tener cuántas páginas o la numeración de las páginas para este tipo o para esta tabla. Como nueva funcionalidad también está la ayuda de Suite Analytics. La idea es que ustedes, como usuarios finales de NetSuite, sean bastante autónomos y aprovechen todas estas funcionalidades, todas estas nuevas características que, digamos, NetSuite libera en cada una de sus versiones. ¿Sí? En esta más reciente, en la 2020.2, tiene una nueva ayuda de Suite Analytics. Es una nueva sección en la que ustedes pueden aprender a usar, que pueden aprender a realizar, cómo pueden generar sus libros de trabajo, cómo pueden generar sus visualizaciones, cómo pueden generar sus conjuntos de datos, y les da incluso ciertos tips o algunos trucos y consejos para mejorar la búsqueda de transacciones o la creación de fórmulas. ¿Dónde encuentran esta nueva sección? Dentro del menú Analytics, y en la parte superior, una vez ingresan a Analytics, hay un vínculo que nos dice más información sobre el análisis. Si damos clic ahí, nos va a aparecer una pestaña como esta, que incluso ya se encuentra en español, con cada uno de esos, de cada una de esas secciones de ayudas. Entonces, ¿cómo puedo unir tipos de registro? ¿Cuál es el modelo de datos de la transacción? Que es importante por el tema de que les comentaba de que los campos ahorita comparten el mismo ID que el de los formularios.
a pesar de que es diferente al, por ejemplo, del de las búsquedas guardadas, no lo comparten, pero sí comparte el de los formularios, el de los campos que vemos cuando ingresamos transacciones, y consejos y trucos sobre cómo crear fórmulas. Esta es una nueva de las, digamos, son esos 3 secciones importantes que ha creado NetSuite, y para cada una de ellas, al entrar a cada una de ellas, lo que tenemos son unos videos que proporciona NetSuite, donde están ejemplos, donde nos explica un poco acerca de la funcionalidad y en la que nos da un poco de consejos y trucos que podemos usar al momento de crear libros de trabajos y de crear conjunto de datos. Esta es el nuevo catálogo de registros que les mencioné anteriormente. Es muy importante porque refleja como tal las funcionalidades que tiene la compañía y la cuenta. ¿Sí? O sea, ustedes ahí van a ver solamente aquellos o aquellas tablas de las funcionalidades que ustedes tienen, y lo más importante es que van a tener en un solo lugar de forma consolidada tanto campos estándar como campos personalizados. Entonces esto le permite tener una mejor experiencia al usuario, una mejor rapidez, ser un poco más eficiente en la búsqueda de los IDs para crear nuestros scripts o para crear nuestras búsquedas, para crear nuestros libros de trabajo o nuestros conjuntos de datos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Dentro del menú, en la configuración, en un vínculo que se llama Record Catálogo. Ahí lo que vamos a ver es el listado de todas esas tablas, todas las tablas y todos los registros, más que todos los registros que tenemos nosotros activos en nuestra cuenta. Y si entramos a cada uno de los registros, pues vamos a ver cada una de las sublistas y de los campos. Igual que como de pronto lo veíamos, muy parecido a como lo veíamos en el Record Browser estándar de NetSuite, sin embargo, de una forma mucho más fácil y mucho más consolidada, porque tengo la oportunidad no solo de ver registros estándar, sino también de ver los registros personalizados. Si yo entro, por ejemplo, a un cliente, como en el caso de este ejemplo, puedo ver el sublist de dirección, el sublist de campaña y cada uno de los campos que van dentro de la sublista. Entonces, en este caso, dentro de la sublista de dirección, pues tengo la default billing, default shipping, bueno, todos los campos específicos con el nombre del campo, el ID y el tipo de campo que se entra. Incluso si hay alguna unión o algunos relacionamientos, algunas combinaciones en ese campo. También lo van a poder observar desde este registro de catálogos, que es otra de las nuevas funcionalidades que tiene NetSuite. Para pasar al siguiente tema, que es la creación automática de cargos usando importación bancaria, es una funcionalidad que le puede ayudar mucho a los usuarios contables, a los usuarios que realizan conciliación automática de NetSuite, porque permite que se contabilicen automáticamente datos de importación bancaria. Datos como, por ejemplo, no sé, comisiones, gastos bancarios o aquellas transacciones que vemos reflejadas dentro de nuestro extracto bancario, pero que no han sido creadas dentro de NetSuite. Entonces, esto nos puede ayudar sobre todo a eliminar muchísimo ese trabajo manual de tener que crear asientos o crear depósitos o cargos para realizar los ajustes correspondientes o para causar contablemente estas transacciones. Y lo que es importante es que, digamos, en esta primera versión que libera NetSuite de esta funcionalidad, podemos incluso definir valores a algunos de los campos, editar y borrar reglas, porque al final lo que se basa o la creación de todos de estas transacciones creadas automáticamente son basadas en reglas que nosotros mismos debemos configurar, y podemos deshacer esas transacciones que se crean automáticamente. Lo más importante, digamos, para iniciar la configuración de esta funcionalidad es la creación como tal de las reglas. ¿Sí? Las limitaciones que tiene es que claramente soporta en esta primera versión, en esta primera liberación, la correspondencia a uno y funciona tanto para cuentas bancarias o para conciliación de cuentas bancarias como para conciliación de tarjetas de créditos. Las líneas que importemos desde el banco deben contener al menos una memo, una nota o el nombre del beneficiario o del pagador. El importe de la transacción no puede llegar a ser cero, y la diferencia que exista al momento de hacer el match en la conciliación, pues evidentemente tiene que ser cero, porque quiere decir que está totalmente conciliada. Y solo una línea de ítem de cuenta de transacción. No me va a crear transacciones con más de una línea.
en esta primera versión. Seguramente en versiones posteriores, pues algunas de estas limitaciones serán, digamos, se convertirán en una funcionalidad adicional. El único permiso que debemos agregar es el de reglas de correspondencia para la transacción bancaria, y este permiso es agregado directamente en los roles de las personas que necesitamos que realicen esta tarea. Entonces, como tal, la configuración se realiza desde el módulo o desde la funcionalidad de banco y regla de conciliación, donde primero vamos a encontrar, si ya de pronto se han familiarizado con esta funcionalidad, lo primero que van a ver son esas reglas del sistema que él utiliza de forma estándar para realizar la conciliación automática entre el extracto bancario que se cargue a través de cualquiera de las metodologías de cargue, ya sea a través de un archivo CSV o a través de un QFX. Y estas son las reglas que él considera de forma estándar para realizar ese match o esa conciliación en automático. Sin embargo, en la parte inferior hay unas reglas de usuario, y en ellas también se ingresan aquellas reglas o aquellas reglas que permiten crear de forma automática las transacciones, que permiten crear esos cargos o depósitos de forma automática. La primera regla, o una vez para nosotros crear esta primera regla, tenemos que primero cargar, tenemos que simular el ejemplo o simular la creación de la transacción. Es decir, debo cargar al menos una línea del extracto de lo que yo quiero que de ahí en adelante se convierta en configuración o en creación automática, y realizar la creación de forma manual. En ese momento se crea la regla con un check, y la vamos a ver creada dentro de la configuración como una regla de transacción del libro mayor de creación automática. O sea, es una regla particular que no es simplemente una regla de conciliación, sino es una regla de que además de que concilia, también crea en automática la transacción. En este caso, pues hay tres secciones acá importantes. En la parte superior, claramente, pues vamos a ver cuál es el nombre de la regla. Ustedes pueden tener múltiples reglas de acuerdo a qué tipo de transacción, qué tipo de cargo, depósito quiero o deseo que se cree de forma en automática al momento de cargar el extracto bancario. Y en la parte de abajo tengo tres secciones importantes. La primera es la cuenta bancaria. ¿En qué cuenta de banco? Primero estoy conciliando y voy a crear la transacción bancaria, porque obviamente cuando cargue la transacción va a ser sea un débito o un crédito en una cuenta bancaria. Esa es la cuenta bancaria que se define en esta sección de cuenta. Posteriormente están las condiciones. Las condiciones como tal se refieren a qué información voy a tomar yo o qué va a estar condicionado para posteriormente crear la condición en automático o crear el asiento en automático. En este caso, la condición es que los débitos importados, o sea, el tipo de transacción débitos importados del extracto, o sea, el extracto debe ser un débito, o la transacción que viene en el extracto debe ser un débito, que el campo nota, que también es un campo que se encuentra en el extracto bancario, en el template que se carga, contiene un valor, que es este de cargos bancarios. Asimismo, ustedes acá pueden jugar o pueden agregar nuevas condiciones, que por ejemplo la fecha equivalga a una fecha específica o un importe, o que el proveedor o el cliente sea un cliente específico. Es como tal la condición que va a disparar que posteriormente se cree se cree el cargo o el depósito de forma automática. Simplemente acá defino esa condición. En este caso para el caso del ejemplo, estoy diciendo que el débito que viene dentro de mi extracto o dentro de mi archivo CSV que estoy cargando para conciliar, en el campo nota de ese archivo contenga la palabra cargos bancarios. Basándome en esa condición, disparamos una acción. ¿Cuál es la acción? Que me cree ese depósito o me cree ese cargo. Claramente, para crearlo, él necesita unos valores. Entonces, ¿qué valores va a necesitar? La cuenta contable, una va a ser el banco, claramente, pero la cuenta contable de contrapartida en la que voy a contabilizar esa transacción, sea un débito o sea un crédito, dependiendo del tipo de transacción. El proveedor o el cliente al que le voy a crear esta transacción
La clase, el departamento y la ubicación. Muchos de ustedes puede que no usen la clase, o no usen de pronto el departamento. En este caso, en esta cuenta los tres son obligatorios, entonces por eso es importante que también dentro de la acción se defina cuál va a ser la clase, el departamento y la ubicación que va a colocar por default NetSuite al momento de crear la transacción. Y algunos campos de transacción que yo puedo colocar. Al momento de crear la transacción, yo puedo decir que la fecha, por ejemplo, la copie al momento de crear la transacción automática en NetSuite, que la fecha la copie de la línea del banco, o sea, de la línea que viene, que estoy creando, que traje con mi archivo plano bancario, y que lo coloque en el campo en el banco dentro de la fecha. Y la nota la puedo colocar también la puedo traer también desde la línea del banco importado, o la puedo colocar de forma manual. Acá si yo despliego la lista de valores, puedo decir que más bien quiero una nota específica donde yo coloco un valor o un campo abierto donde le digo qué tipo de nota quiero que se cree durante la acción. Asimismo, en la parte de abajo lo que tiene NetSuite como tal es que él crea una transacción memorizada, que si yo veo la transacción memorizada en la parte superior, en este caso es un depósito, donde está heredando todas esas características que definían las acciones. Entonces, el banco, la cuenta bancaria en la que estoy trabajando, el nombre del proveedor, en este caso es un banco colombiano, Bancolombia, que es el mismo que defino en la acción, la cantidad que la va a traer claramente de la línea bancaria que se está importando en el archivo plano, la cuenta que la trae de la cuenta contable definida en la acción, y lo mismo para el memo o la nota, la clase, la ubicación y el departamento, que son los que definimos en las acciones. Entonces, finalmente, esta acción lo que me define es cómo voy a crear yo la transacción en automática, ya sea un depósito o un cargo. Acordémonos que en esta primera versión, NetSuite no soporta lo que son entradas de diarios. Seguramente en una futura release, eso cambiará y las va a soportar. Pero por ahora solo soporta depósitos, cargos, cheques y transacciones de notas de tarjetas de crédito. Es posible esas acciones que ustedes las editen por defecto, la fecha de transacción pues toma la fecha de la línea que tengo importada en el banco, pero como les digo, puede ser modificada a la fecha de la transacción o a la fecha en la que estoy corriendo el proceso. El importe y la moneda son copiados como tal de la línea de banco, de la línea del archivo que estoy trayendo para conciliar, y los usuarios pueden adicionar acciones o pueden cambiar. Una vez creada la regla, ustedes pueden de todas formas cambiar, que ya no sea esta cuenta contable donde quiero que se vaya la transacción creada automáticamente bajo esta regla, o que ya no sea Bancolombia, o quiero cambiar la clase, el departamento y la ubicación porque los desactivé, o porque ahorita este centro de costo para estos gastos lo quiero llevar a no administración, sino a financiero. Esto es totalmente configurable para el usuario ya una vez se encuentra creada la regla. Finalmente, cuando se carga el archivo, digamos que creamos la regla y vamos a cargar el archivo para procesar las transacciones, lo que vamos a ver es que al momento de cargar el archivo y el generar o encontrar esa correspondencia entre lo que tiene el archivo y las condiciones que tiene las reglas, me va a aparecer dentro de el tab de coincidencias para enviar aquellas dos líneas del extracto bancario que corresponden o que se asocian perfectamente a la regla que está creada. Por ejemplo, acá son débitos, ¿sí? Con el proveedor Bancolombia, y que en la nota dicen cargos bancarios, que era la condición que tengo en la parte anterior, que tengo en mi parte de condición, que la nota diga cargos bancarios. Entonces, en ese momento, él hace la correspondencia y él no crea, o el sistema no crea inmediatamente en automático las transacciones. Lo que hace es que nos la muestra acá, y donde dice número de transacción aparece esta opción que dice para generar, o sea, está pendiente por generar. Aún no está ni creada ni contabilizada dentro de mis libros ni dentro de NetSuite. ¿Qué pasa? Que al momento de que yo envíe el trabajo o
termine toda mi tarea de conciliación o de correspondencia, de coincidencia, envío mi trabajo. En ese momento es cuando se crean y se contabilizan las transacciones de forma automática. Sin embargo, posteriormente es posible de realizar de quitar el match y borrar la transacción creada. Acá un ejemplo de cómo se ve asociado, si yo doy clic en el botón, en el vínculo de acá de generar o de para generar, cómo se ven las coincidencias. Me dice este lado que está acá, que es como tal la línea de mi extracto que cargué con el CSV, corresponde o se va a crear en NetSuite gracias a la regla como un depósito, que el número de transacciones está pendiente por generar con esta fecha de acuerdo a la regla que definí y por este importe. Y asimismo para todas las líneas en las que él establezca dichas coincidencias. Y una vez enviado el proyecto, el trabajo, lo que hace es que ya hace la coincidencia para conciliación y me crea los depósitos basándose claramente en la transacción memorizada que vimos anteriormente. Entonces ya crea el depósito a la cuenta específica de banco, a la cuenta de gasto donde voy a llevar ese cargo bancario o ese gasto o ese depósito. El proveedor, en el caso de que también dentro de la regla yo defina un proveedor, y toda la información que tenga definida dentro de la regla. Acá me creo los dos depósitos para estas dos transacciones específicas. Y esto, así como lo vemos en depósitos, es exactamente igual para cheques. También defino la regla para un cheque con sus condiciones, con sus acciones, para que al final, en vez de crear un depósito como transacción automática, el sistema lo que cree es un cheque. Bueno, en cuanto a numeración avanzada, esta es una nueva funcionalidad que la verdad está bastante limitada y para poderla tener en las cuentas actuales de ustedes, de los clientes, se necesita crear directamente un caso a NetSuite para que la puedan liberar y recomiendan que obviamente se haga primero en una instancia de Sandbox, en una cuenta de Sandbox. ¿Por qué? Porque nos permite tener una configuración un poco más flexible para la numeración de transacciones y documentos. Normalmente en algunos países requieren que de pronto la numeración cuando cambie de año de cualquier tipo de algunas transacciones específicas, también cambia el número de transacción o se reinicie la numeración y lleve consigo el año. Y esto lo que nos permite es que esa numeración sea automática y que no sea de pronto de forma manual, que sean ustedes mismos quienes tengan que entrar a los números autogenerados y hacerlo de forma manual, sino que de forma automática el sistema lo realice considerando, por ejemplo, el año fiscal y algunos criterios seleccionados específicos. Las transacciones que están soportadas a este momento con esta primera versión de esta funcionalidad son aquellas estas que se usan tanto para propósitos externos como para propósitos internos. Entonces, todo lo que son órdenes de venta, facturas, ejecuciones, entradas de diarios, órdenes de compras, reportes de gastos, o las que se utilizan para propósitos simplemente internos, que al utilizar para propósitos externos simplemente utilizamos es un número de transacción, ¿no? Estas de acá utilizan tanto número de documento como número de transacción, y las de transacciones de propósitos internos solo utilizan números de transacción. Finalmente, la configuración se realiza exactamente igual una vez activada esta funcionalidad de numeración avanzada a través de la misma función de configurar números generados automáticamente y en los dos tabs o en las dos pestañas de número de documentos y números de transacción. Pero ¿cómo se realiza esta configuración? Primero, se debe seguir utilizando, todavía es importante que ya sea dentro de la subsidiaria o dentro de la ubicación, como ustedes quieran llevar la numeración de las transacciones, tengan que configurar el prefijo. Entonces, ya sea en la subsidiaria, el prefijo del número de documento y el prefijo del número de la transacción. Y lo mismo en la ubicación, también tenemos que configurar el prefijo del número del documento y el prefijo del número de la transacción. Sin embargo, dentro de la regla, entrando nuevamente a números generados automáticamente, lo que vamos a ver es, una vez habilitada la funcionalidad, es estas nuevas columnas que dice numeración avanzada. Simplemente yo elijo en qué tipo de transacción necesito que se corra esa numeración avanzada. Al momento de guardar, él me va a habilitar acá un link que dice Setup, y ese link lo que me va a permitir es ver una regla. Él por defecto crea una regla en automático basándose en la regla estándar. Sin embargo, esa regla ustedes
o el usuario la puede modificar. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo donde tengo un tipo de regla que va a tener un prefijo que va a empezar por las letras INB y va a tomar la subsidiaria. O sea, cuando yo le coloco acá la subsidiaria, va a tomar el prefijo que tenga diseñado o que haya definido en la subsidiaria, o sea, acá. Y lo mismo en el sufijo. En caso de que requiera un sufijo, también puedo colocar qué quiero quiero ver dentro del sufijo. Si el mes, si quiero ver el año. Ahorita en la última slides, en un siguiente slides, les muestro cuáles son esas notaciones que podemos usar tanto para prefijos como para sufijos. ¿Cuáles son las secuencias que vamos a tener? Entonces, primero la subsidiaria, porque la estoy utilizando en el prefijo, y el año fiscal, porque lo estoy utilizando en el sufijo. Y posteriormente el criterio. El criterio, ¿qué es el criterio? Es en qué momento él me va a generar ese tipo de transacciones. Entonces yo le debo decir cuál es la regla o digamos el filtro o cómo asocio las transacciones para que vayan y tomen esa regla. Entonces acá hay diferentes campos, que son campos tanto estándar de Nextsuite como campos personalizados que ustedes pueden tener. Obviamente es una lista bastante limitada de campos en la que ustedes definen, por ejemplo, que esta regla solo aplique cuando la fecha claramente sea mayor al año 2020, o sea, después del 2020, y el custom segment sea, por ejemplo, internacional, o que la ubicación o que la subsidiaria, por ejemplo, sea una subsidiaria mexicana. ¿Sí? Ahí definen ese criterio para que el sistema tome esa numeración. Al momento de generar la transacción, lo que hace el sistema es que de acuerdo a ese criterio que establecimos, si cumple con esas características de ese criterio, pues va a generar la numeración de acuerdo a el prefijo, al sufijo que definimos en la regla. Entonces, por ejemplo, esta es una transacción que tiene en el custom segment la palabra internacional y que es mayor, la fecha es mayor al 2020. Entonces, cumple con el criterio y de esa forma se crea el número de la transacción respetando el prefijo que era la subsidiaria, el número inicial que empezaba en 1 con un máximo de 5 y el año o el año fiscal que eran el sufijo que habíamos definido anteriormente. Por ejemplo, en el cambio de año, si ya yo hago la factura con el año 2021, en enero del 2021, pues a pesar de que va a ser la misma secuencia de documentos o la misma regla, el número de factura va a cambiar. Va a ser 01 nuevamente y el año va a ser 2021, precisamente para poder cumplir con aquellos requerimientos de algunos países en que requieren que el número de transacción por cada uno de los años sea de pronto, se reinicie desde un número inicial. Entonces, esto va, este es un ejemplo de una factura, pero funciona para cualquiera de esos documentos que vimos anteriormente como transacciones soportadas en esta versión. Al final, dentro de la misma regla, se ven cuáles son las secuencias que hemos tenido o cuáles son las facturas que se han creado. Y estas son las expresiones y los campos disponibles para las reglas. Entonces, en cuanto a prefijo y sufijo, pueden utilizar estas notaciones. Los segmentos que se pueden utilizar son estos tres. Y los campos de criterio, o sea, para que se cumpla la regla al momento de crear la transacción y tome el tipo de consecutivo apropiado, son estos criterios o estos campos que ustedes pueden usar. En cuanto a entidades de representación, que es el siguiente tema para las subsidiarias, lo que nos permite es evitarnos eliminar la necesidad de tener en los formularios aquel campo de que representa la subsidiaria y simplemente una vez yo creo la transacción, perdón, creo las subsidiarias o corro el proceso, creo una nueva subsidiaria o corro el proceso de generar entidades representantes de manera automática, el sistema me crea para cada una de mis subsidiarias lo que son un proveedor y un cliente de forma automática. Y lo más importante es que esos clientes o proveedores que están representando a las subsidiarias, pues los van a utilizar, los pueden utilizar en los flujos de trabajo core o en las transacciones intercompañía. Esto nos elimina precisamente el trabajo manual de tener que mantener esas entidades de representación. Acá, básicamente, lo que tenemos es que ir a preferencias entre empresas dentro de la configuración. La primera vez al momento de activar
este campo que se llama generar entidades de representación, al cual le podemos colocar incluso un prefijo para que el nombre de los clientes y los proveedores lleven un prefijo, el sistema automáticamente va a correr un proceso donde todas aquellas transacciones, perdón, todas aquellas subsidiarias que actualmente se encuentran creadas, él va a crear tanto el proveedor como el cliente. Y asimismo, pues los va, digamos, si son múltiples, va a compartir esos proveedores y esos clientes entre todas las subsidiarias del grupo. Lo vemos acá a forma de ejemplo, que al momento de crear un proveedor, tenemos acá el proveedor creado con el ID del proveedor, que es una subsidiaria como tal, con el prefijo que es IC que le coloqué al momento de crear la transacción, la subsidiaria de la que representa este nuevo check que está generado automáticamente, es porque se generó esa entidad automática, y en la parte de abajo él va a asignar todas las subsidiarias del grupo para esa subsidiaria específica. Y asimismo, pues ya ustedes lo tienen como tanto como proveedor como cliente. Otro proceso que hacen en este mismo proceso es que le adiciona todas las monedas. Si esa proveedor trabaja con otras subsidiarias que trabajan otras monedas, entonces les asigna las monedas que para transaccionar con las diferentes subsidiarias. Si tengo subsidiarias en Europa, en Indonesia, en Colombia o en México, pues a cada proveedor le va a asignar, además de la subsidiaria, la moneda de esa subsidiaria para que puedan transaccionar entre sí. Las transacciones personalizadas fue una versión o una nueva funcionalidad que agregó NetSuite en la versión pasada, en la 2020.1. Se caracteriza porque nos permite simular transacciones custom usando las transacciones estándar de compra y venta. O sea, a veces ni nos damos cuenta que es una transacción custom porque se asimila muy bien a una transacción de compra o de venta. Y en ella lo que introduce es o en esta nueva versión, ya sabemos que en la versión pasada incluyó este tipo de transacciones, lo que le está adicionando con esta nueva versión es que le incluye un link con las transacciones hechas. Si yo convierto de una transacción custom a una transacción estándar, queda la transformación a nivel de seguimiento, a nivel de tracking dentro de la transacción. Le incluyó nuevos pares transaccionales, o sea, de una transacción en que se genera en otra transacción, y soporta todas esas transacciones a través de Swiftflow. Estas eran las transacciones soportadas o los pares soportados en la versión 2020.1, los que ven en la parte de la izquierda. Eran esas 6 opciones que podíamos transformar una venta custom, o sea, de transacción custom en otra custom, o una factura de venta en una venta custom, o una orden de venta en una venta custom. Estas 8, perdón, 7 pares existían en la 2020.1. Lo que le adicionó con la versión 20.2 son nuevos pares. Entonces, que podamos convertir nuevas transacciones o podamos transformar una transacción de venta custom en una venta efectiva, una orden de compra, por ejemplo, en una compra custom. Todo este tema de autorizaciones de devoluciones de clientes o de proveedores que antes no se tenía también fueron adicionadas. Reembolsos en efectivo o notas crédito que tampoco existían en la anterior versión también fueron adicionados como pares. Y a manera de ejemplo, lo que podemos ver es que, por ejemplo, acá tengo una transacción de nota crédito, una configuración de una nota débito, perdón, como personalizada, en la que defino cuál va a ser la contabilización. Entonces, estas transacciones personalizadas tienen su propio motor de contabilización, donde yo defino qué tipo de cuenta voy a tomar, si la voy a tomar de la transacción, en este caso, defino una numeración de documento y si la voy a contabilizar al momento de que el usuario la crea. En esa instancia, lo que hago es que creo un flujo de trabajo, como les mencioné, soporta lo que son flujos de trabajo para transformar esa nota débito en cualquier otro tipo de transacción de los pares que vimos anteriormente, o sea, que soporten esos pares. Yo acá la voy a transformar, por ejemplo, en un pago. Tengo 2 ejemplos. En esta voy a transformarla en un pago donde tengo 2 estados. Un estado que simplemente me agrega el botón de transformar al pago, y el siguiente pago, al momento de que el usuario da clic en el botón transformar pago en la transacción, se transforma el registro a un pago del cliente. Al momento de transformar, lo que hace es que va a heredar la mayoría de la información de la nota débito, la va a heredar a la transacción transformada.
A manera de ejemplo, acá tengo la nota de débito como transacción personalizada y tengo dos workflows, el transformar pago, que es el que acabamos de ver, o uno que es que me permita transformar esta nota de débito en otro tipo de transacción personalizada. Entonces, al momento de dar clic en cada uno de esos botones, simplemente lo que hace es que al momento de generar un pago, pues va a generar una transacción de pago totalmente estándar de NetSuite. Entonces, lo va a aplicar a la nota de crédito con la información normal del pago, el cliente, la subsidiaria, la cuenta que tengo en la nota de débito y el banco donde estoy generando, donde estoy depositando este pago. Asimismo, dentro del workflow puedo definir algunos campos adicionales. O sea, yo podría decir que en la nota coloque un campo específico. Puedo cambiar valores en los campos a través del workflow, de alguna acción dentro del workflow. Esto en el caso del pago. Si el usuario, en cambio, da clic en el botón de transformar a custom venta, lo que va a llevarlo es a una transacción, a otra transacción personalizada y va a heredar todos los datos de esa transacción original. Entonces, el cliente, el periodo, también puedo colocar la nota, las líneas del artículo y va a crear este link, que es el link de creado desde la nota de débito o desde la transacción personalizada. Entonces, esa es la diferencia entre una estándar cuando hay una aplicación, más que todo es cuando yo estoy aplicando, porque ya hay un documento que los está aplicando, o sea, que está uniendo la nota de débito con el pago, y cuando simplemente crea una transacción a partir de otra, se crea este link de creado desde, como vemos, por ejemplo, en órdenes de venta, cuando creo factura, cuando creo una factura que me trae el de la orden de venta. Y en la parte de abajo de la transacción como tal, pues van a aparecer esas dos transacciones que creé a partir de ella. Siempre dentro de registros relacionados, tengo la opción de transformación, que la que está tomando en cuenta es aquella transacción personalizada que yo creé con base en mi transacción original, o la de pagos, ya como esto es un vínculo o es un link estándar, el de pagos, pues simplemente ahí nos muestra la transacción de pago que se generó. Entonces, lo nuevo que tenemos es este tab de transformaciones cuando ocurren este tipo de transformaciones. Y ya como siguiente tema son las mejoras que colocó NetSuite a anticipos a proveedores. También conocemos que esta funcionalidad de anticipos se encuentra disponible desde hace ya algunas versiones. Lo que agregó en esta versión 2020.2 es que primero soporta lo que son flujos de aprobación para anticipos. Anteriormente, al momento de crear el anticipo quedaba creado automáticamente, quedaba creado y contabilizado de forma automática en el momento en que se guardaba la transacción. En este momento soporta lo que son flujos de aprobación para este tipo de anticipos, ¿sí? De manera que ya también se puede encontrar disponible, por ejemplo, en centro de empleados y como recordatorio. Ya hay un recordatorio específico que se llama precisamente aprobar pagos anticipados. Así como tenemos un recordatorio para aprobar órdenes de venta o órdenes de compra pendientes, así también se creó este recordatorio como anticipo, para recordar acerca de los anticipos que se encuentran pendientes. Y hay una nueva opción también dentro del menú que se llama aprobar pagos anticipados en el menú de proveedor. Adicional a estas dos o a esta característica, pues se permite ahora también anular un anticipo con el botón de anulación cuando se tiene activo la anulación de transacciones. Nos permite hacer copias del anticipo a través del menú o de la acción cuando damos clic en acciones y damos copiar ya sea una orden de venta o una orden de compra. Asimismo lo podemos hacer con anticipos. Adicionalmente se encuentra una información de anticipos o de todos aquellos anticipos que nosotros les hemos emitido a nuestros proveedores y se va a ver dentro del registro del proveedor y por subsidiario. Ahorita vemos un ejemplo de cómo se ve dentro del registro del proveedor aquellos anticipos que se encuentran abiertos, y adicionalmente soporta lo que es la importación de este tipo de transacción usando nuestros archivos CSV que actualmente pues ustedes ya también conocen de acuerdo a un template necesario para realizar el calque. Entonces, básicamente, con la aprobación de los anticipos, lo primero que tenemos que hacer para configurarlo es ir a las preferencias de contabilidad dentro de configuración y ubicar el enrutamiento de aprobación y activar este nuevo
esta nueva función que dice pagos anticipados al proveedor. Aquí la activamos y de esa manera, ¿qué es lo que vamos a ver? Es que una vez ingresemos al tipo de transacción de pago anticipo al proveedor, vamos a encontrar estos dos campos, el estado de aprobación y el próximo aprobador, de manera que ya ustedes puedan crear sus propios workflows de acuerdo a la necesidad del negocio de la compañía para la aprobación de pagos de anticipos. Básicamente, al entrar a la transacción, lo que hacemos, llenamos los datos del proveedor, ya sea desde la orden de compra o lo hacemos directamente sin necesidad de tener una orden de compra previa, los datos de la cuenta bancaria, el importe que vamos a pagar como un anticipo normal y pues el sistema por defecto y de acuerdo al flujo de trabajo que ustedes hayan definido, pues vamos a tener nuestro estado dependiente de aprobación y la persona que la va a aprobar. Entonces, una vez se guarda la transacción, va a aparecer o vamos a tener la persona encargada de realizar la aprobación, el recordatorio nuevamente, ¿sí? Con los anticipos que se encuentran pendientes por aprobar. Y dentro del menú, también dentro de cuentas por pagar, vamos a tener una opción que se va a llamar aprobar pagos anticipados al proveedor, que es la que vemos en la parte superior inferior. Cuentas por pagar, aprobar pagos al proveedor. Entonces, desde estos dos lugares, los aprobadores pueden entrar a revisar cuáles son los anticipos que tengan pendientes por aprobar, claramente dependiendo del flujo de trabajo. En ese momento van a aparecer, al dar clic acá o por acá, pues nos van a aparecer el listado de los anticipos que tengo pendiente por aprobar, exactamente igual que cuando tenemos, por ejemplo, órdenes de compra pendientes por aprobar. En el anticipo y de acuerdo al workflow diseñado, pues va a aparecer los botones de aprobar o de rechazar, ¿sí? En este caso, la transacción se encuentra en aprobación pendiente, porque es su estado de aprobación inicial, cuando creo la transacción y tengo activo el flujo. Al momento ya de aprobarlo, pues simplemente él va a pasar a estado pagado y la transacción va a pasar a estado aprobado, o el anticipo va a pasar a estado aprobado. Asimismo, lo que les mencionaba al principio de la funcionalidad de que en el registro del proveedor ustedes puedan ver por cada una de las subsidiarias cuáles son los anticipos o lo que hemos emitido. Entonces, simplemente acá se adicionan estas columnas con los anticipos. Por último, y muy importante, es el tema de las políticas de reportes de gasto, que es una nueva funcionalidad que también les va a ayudar muchísimo a las cuentas o a las empresas, porque lo que permite es que tengamos modelado dentro de NetSuite aquellos flujos de aprobación que se basen en políticas de gastos que vayan a aplicar no solo a nivel de la estructura, sino también a nivel de de cada una de las ubicaciones o de los centros de costos. Entonces, aplica a nivel, digamos, de toda la estructura de la compañía y digamos que nos ayuda porque evita que de pronto se existan abusos de gastos excesivos o sobremedidos de algunos empleados que no sean aprobados y que ellos sobre todo tengan claro cuáles son esas expectativas o cuáles son esos límites que tienen por política por cada uno de los gastos en los que incurren en el momento en el que están por fuera de la compañía y tienen la necesidad de generar estos reportes de gasto. ¿Cómo es la configuración de esta política de gasto? Básicamente lo que tenemos es dentro del menú, dentro de la configuración contable, hay un nuevo vínculo que se llama política de informe de gasto, donde yo defino el nombre de la política y tengo dos secciones importantes. Una es el filtro y otra es la política. Adicionalmente, yo puedo notificar a personas específicas cuando de pronto le permite crear el informe de gasto de todas formas porque apenas le advierte, pero yo quiero avisarle a una persona de que en ese momento superó la política, pero el reporte se guardó, también existe la notificación del excedente. Entonces, para ser un poco más específico con el tema de los filtros, acá, digamos, resalto cuáles son los filtros iniciales. Entonces, los filtros como tal, pues la fecha inicial y la fecha inicial, de cuándo a dónde va a estar establecida esa política de reporte, puede ser por subsidiaria. Ustedes pueden compartir
políticas por subsidiaria. Obviamente acá tienen que tener en cuenta la moneda, porque obviamente el monto, el importe va a ser por moneda. Sin embargo, pueden crear políticas por una o por varias subsidiarias y pueden crear todas las políticas que necesiten. Asimismo, pueden crear políticas por departamentos, por ubicación, por cliente. Digamos, si en algún proyecto específico desean que para viajes o que para compras y para ese cliente o para ese proyecto específico el empleado no supere un límite, también puedo crear esa política para un cliente específico. Y la categoría de gastos, si es transporte, si es comida, si es taxi, peaje, gasolina, todos los tipos de categorías de gasto los defino dentro de los filtros que necesito que valide el informe al momento de guardarlo. Y posteriormente la política. ¿Qué es la política? Son esos cuatro campos importantes que lo que me definen es primero el tipo de límite, o sea, si la política va a efectuar para ese reporte de gastos por día o va a ser por informe de gasto individual. Es decir, si yo dentro del mismo día tengo un límite, yo puedo establecer que la política de comida sea por día con un límite específico y a pesar de que lo coloque dentro de líneas diferentes, si está para el mismo día, el sistema lo valide, o que sea para un informe de gasto individual. O sea, que solamente en un reporte de gasto individual yo, por ejemplo, tenga la oportunidad de tener gastos, digamos, de transporte por cierta cantidad y todo el reporte se asocie para esa categoría a ese importe máximo. Las acciones que tengo son que me haga no permitir, o sea, que simplemente me bloquee el registro y no me permite guardar y no me lo permita guardar la transacción o el reporte de gasto, o que simplemente me advierta, pero me permita guardar la transacción. En el segundo caso, cuando me advierte y me permite guardar la transacción, lo que puedo hacer es que puedo colocar como obligatorio que se requiera una nota o un recibo, porque al final está superando la política, pero le dejé guardar la transacción. Entonces, básicamente, cuando creamos el reporte de gasto con políticas, lo que tenemos es, creamos nuestro reporte de forma normal. En la parte inferior indicamos las líneas. Acá, por ejemplo, tengo la política de alimentación de trabajadores y alojamiento de hospedaje. La de alimentación fue la que definí en la parte inicial, acá, donde defino que la política va a ser por día para la categoría de gasto alimentación de trabajadores, 70.000 en la moneda, en este caso la moneda del empleado que está realizando la transacción. Al momento de crear el gasto o de crear el reporte de gasto, el sistema ingreso mis líneas y él me va a resaltar en rojo al momento de guardar cuáles son aquellas líneas que están por fuera de la política. Entonces acá nos está diciendo que el informe de gasto no cumple con las siguientes políticas: alimentación por día y viajes, porque está superando el monto. Recuerdan que yo por día tenía efectivo que la alimentación era máximo 70 y que no me dejaba guardar. Entonces acá son 80.000, por eso lo está colocando en rojo. Si yo doy clic acá en este botón de mostrar políticas, lo que él me va a mostrar es un detalle de cuáles son esas políticas en las que me excedí, o en las que tengo esas líneas de informe de gasto en las que tengo excedentes. Entonces acá nos está diciendo que en la línea 2 de mi reporte de gasto de la política alimentación por trabajador, con acción no permitir, o sea, no me va a permitir crear el reporte de gasto, el importe se encuentra por fuera. Y acá me dice el mensaje como tal, donde la cantidad total de las siguientes líneas no puede superior a 70.000, que es el máximo que yo establecí por la política. Y lo mismo en esta política de viajes, que no la tenía como manera de ejemplo, no la indiqué, porque precisamente quería simplemente que la viéramos como ejemplo acá. Es que tengo un límite de reporte de gasto a nivel de todo el reporte completo, no puede ser superior los viajes desempleados a 500.000. Acá son dos fechas diferentes, o sea, él viajó el 12 y el 17, pero la suma total fueron 700.000. Entonces ya por eso se encuentra fuera de la política y la acción es no permitir que se guarde la política, que no se guarde el reporte. Entonces en ese momento no se guarda el reporte y queda pendiente para el usuario. Y bueno, ya nos quedó los últimos 2 minutos para ver
esta es una última funcionalidad acá que digamos, se está incorporando en Nexus en las últimas versiones. Es todo lo que tiene que ver con manufactura móvil. Básicamente funciona para temas de fechas de producciones reales. Normalmente Nexus en la versión pasada incluyó una funcionalidad móvil que, digamos, a pesar de que es básica, pues está empezando a usarse y está empezando como a mejorar cosas, porque lo que nos permite es que si tenemos la funcionalidad activa de órdenes de trabajo y ensambles, actualmente no soporta lo que son trabajos en procesos o enrutamientos, y si tenemos estos dos bundles instalados, el de Supply Chain Management y el de manufactura móvil, podemos hacer uso como de esta aplicación. Lo que nos permite es como primero controlar en esta funcionalidad o en esta actualización, es controlar ese tema de fechas reales de inicio y fin de producción de forma automática, que no requiera que sea digitada o que no requiera actualizarla de forma manual. En una orden de trabajo, por ejemplo, vemos esos dos campos acá, fecha inicial real de producción y fecha final real de producción. Lo que él agrega son estas opciones para que yo inicie el trabajo, y basándome en el inicio del trabajo, pues él va a tomar la fecha de inicio real de la producción, que la va a poblar acá. Por ejemplo, está de forma inhabilitada porque no me la permite modificar manualmente, ya que estoy haciéndolo a través del dispositivo o digamos, de la oportunidad de hacerlo a través del móvil, y al final también confirmar la fecha de finalización. Sin embargo, en caso de que sea posible o que se necesite, es posible actualizarlo, ya sea en la orden de producción. Acá hay un campo que dice introducir manualmente. Lo que hago es que si chequeo o activo este check, pues la fecha me la va a activar para que se cambie. Sin embargo, pues no es lo recomendado, porque la idea es que lo utilicemos de acuerdo a cómo se realizó o a cómo se dio en la realidad, ¿no? Entonces, a pesar de que nos permite realizarlo de forma manual o actualizarlo de forma manual, la idea es que yo utilice la opción de hacerlo a través de mi dispositivo. Bueno, esta era la última funcionalidad que queríamos mostrarles. La verdad es que digamos, si ustedes revisan todo eso que mostró al principio Alejandro, con todas esas videos, con todas esas documentos que ha liberado NetSuite sobre las funcionalidades, pueden encontrar muchísimas más que seguramente algunas cuentas les pueden aplicar. Nosotros simplemente quisimos traer a colación aquellas que considerábamos bastante o mucho más importante para todos o para el común de las empresas que atendemos. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan seguir claramente obteniendo información directamente dentro de NetSuite, dentro de todas las herramientas que nos está brindando. Bueno, yo creo que no sé si de pronto por allá, de pronto en el chat habían preguntas. La idea era tomarnos las 11, no sé si de pronto las tomamos, o las que de pronto preguntas adicionales que tengan, escribirlas en el chat o enviárnoslas a un correo electrónico, a mi correo electrónico, o también al correo de marketing @nexsoft.com, para, digamos, hacer de pronto el compendio o el resumen de todas esas preguntas y devolvérselas por correo electrónico. Juanca, muchísimas gracias por la presentación. Ahorita estoy poniendo las grabaciones. Todas las grabaciones de los cursos que hemos dado las ponemos en nuestra página en www.netsoft.com. Y por favor, cualquier duda que tengan, ahorita se nos fue el tiempo, si nos pueden mandar, como dice Juan Carlos, las dudas a los correos jrecruz@netsoft.com o marketing@netsoft.com. Sí, les agradecemos el tiempo, se nos pasaron 2 minutitos. Nada más para comentarles, en 15 días, bueno, el 6 de octubre, sí, el próximo curso será conciliación bancaria dentro de NetSuite. Y como siempre lo hacemos, les vamos a mandar la información vía correo electrónico. Pues a todos, muchas gracias Juan Carlos por todo el tiempo, y cualquier duda quedamos pendientes. Muchísimas gracias y buenos días. Pues gracias. Gracias a todos. Gracias.